Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Cuántas veces en el mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán, pero allá con mi Jesús cuando brille en plena luz, lo comprenderemos todo, gloria a Dios. En nación, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Esta vida temporal no por siempre de gozar, alimento, casa y todo puedo aquí necesitar. Hoy vivimos por la fe y confiamos siempre en Él, mas lo entenderemos todo más allá. En nación, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Imprevista tentación nos prepara Satanás, cuántas veces ya estamos casi a punto de caer, no sabemos por qué Dios esto lo permitirá, mas lo entenderemos todo más allá. En nación, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador
y lo entenderemos todo más allá. En la Sión, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender que yo quiero ser como ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender que yo
quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Muy buenos días, mi querido hermano y hermana que está sintonizando este programa. Qué gozo me da estar con ustedes en este momento y les agradezco también enormemente que tomen tu tiempo para abrir las Escrituras junto conmigo para estudiar esos temas tan necesarios, especialmente en este tiempo en que vivimos. Sin duda, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, tanto físicamente, en el ambiente político, en el ambiente espiritual. Hay muchas cosas sucediendo alrededor del mundo y más que nunca el pueblo de Dios tiene que estar alerta, tiene que estar despierto con sus lámparas encendidas, porque estamos viviendo tiempos muy, muy, muy interesantes. Este programa, hermanos, tiene como título Camino a Emaús. Tenemos, hermanos, el deseo y meta de poder revivir ese momento cuando los discípulos estaban discutiendo acerca de lo que había pasado en esos días. Seguramente has leído esta parte, esta anécdota, historia en los evangelios. Y fue entonces cuando Jesús se les apareció y les abrió el entendimiento y les mostró en las Escrituras todo lo que se decía de Él. Y cuando ellos se dieron cuenta de quién había estado con ellos, de quién les había enseñado, cuando se fue de la presencia de ellos mismos, esos hombres, dieron testimonio que sus corazones ardían cuando Él les abrió las Escrituras. Estamos estudiando, hermanos, el tema de Gálatas. Muchos han usado Gálatas como un ataque contra aquellos que quieren vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Con la enseñanza de hoy, bueno, ya hemos visto, por la gracia del Señor, ya 2 meses hemos estado hablando acerca de este tema. Si esta es tu primera vez escuchando, te animo a que tomes tiempo de escuchar las últimas lecciones para que tengas un panorama más completo de lo que trata esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Es increíble ver, hermanos, cómo Pablo nunca habla en contra de la ley de Dios, ni contra aquellos que viven en obediencia a ella. Y bueno, mis queridos hermanos, hoy veremos uno de los pasajes más confusos para tratar de dar algo de claridad en este tema. Y bueno, hermanos, nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestra oración es que nuestro rabino y nuestro maestro nos enseñe. Y obviamente estamos hablando de Jesús. Oremos. Jehová Dios, gracias porque eres bueno, mi Señor, y en este momento, Señor, nos ponemos en tus benditas y preciosas manos, mi Dios. Y oramos, Padre, que nos enseñes, oramos, Padre, que nos ilumines, oremos, mi Dios, que abras nuestros ojos, que podamos comprender, que podamos aplicar, que podamos, Señor, que nuestros corazones ardan, Señor, mientras tú nos abres las Escrituras, Señor. Por favor, enséñanos, mi Dios, lo que hemos de creer, lo que hemos de vivir y cómo hemos de andar cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, Señor, y que en todo esto tu nombre sea glorificado, Señor, y que tu pueblo sea edificado. Por favor, mi Dios, rogamos tu bendita bendición y sabiduría en lo que hemos de hablar, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Amén. El pasaje que estaremos viendo el día de hoy, hermanos, es precisamente Gálatas capítulo 4, versículos 21 al versículo 31. Y bueno, hermanos, con esta enseñanza, esta es la 8ª enseñanza del libro de Gálatas, y creo, y esto digo, creo, no estoy muy seguro,
pero muy probablemente la próxima semana será la última enseñanza del libro de Gálatas. Aunque estaremos viendo el capítulo 5, vamos a dar una breve conclusión del capítulo 6, porque es en el capítulo 5, al principio del capítulo 5, donde Pablo concluye este tema, que en esos últimos días ha causado una euforia, especialmente en nuestros círculos. Y bueno, creo que será necesaria nada más una lección más, pero bueno, será lo que Dios nos va desarrollando, lo que Dios nos va poniendo en nuestra mente. Pero estén orando, hermanos, porque muy pronto estaremos comenzando un nuevo canal, estaremos comenzando un nuevo programa donde estaremos viendo muchísimas diferentes enseñanzas concerniente a la ley de Dios, concerniente al entendimiento bíblico de una perspectiva en su contexto original. Y bueno, pedimos sus oraciones por eso, pedimos que Dios nos ayude y bueno, que podamos seguir aprendiendo más y más de Él. Gálatas capítulo 4, mis queridos hermanos, versículo 21 al 31, es el pasaje donde vamos a tratar de enfocarnos en gran parte de nuestro tiempo. Y permítame mientras leo esta porción. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Una de las preguntas que queremos contestar con esta enseñanza el día de hoy es esta. ¿En dónde ponemos nuestra confianza? ¿En Dios o en el hombre? Quizá al escuchar esta pregunta no está haciendo mucho sentido con el texto que estamos leyendo en este momento, pero creen, hermanos, que esta es la base de este texto. Esta pregunta, la respuesta a esta pregunta es la base para el entendimiento de este pasaje. Muy a menudo, hermanos, se usa esta alegoría para demostrar definitivamente que la ley es esclavitud y que cualquiera que quiere vivir de acuerdo a la ley está regresando de alguna manera a esclavitud. Esta es la conclusión que predomina en la gran mayoría del mundo cristiano. Esta conclusión, hermanos, se basa solamente en una lectura superficial con unos lentes que tienen un enfoque negativo de la ley de Dios. Este prejuicio, mis queridos hermanos, impide el entendimiento sencillo y textual que está usando el apóstol Pablo. Aquellos hermanos que sostienen esta idea, que la ley es esclavitud, que la ley es negativa, que el vivir en obediencia a los mandamientos de Dios es malo, estas personas quieren demostrar que la ley de Dios es esclavitud. Quieren, hermanos, Permíteme reiterar esta frase. Aquellos que sostienen esta idea, hermanos, quieren demostrar que la ley de Dios es esclavitud y que no solo debemos hacerla a un lado, sino que debe ser echada fuera. Y aquellos que quieren obedecer la ley de Dios, según ellos, ahora son hijos de Agar. Hay algunos maestros dentro del movimiento que mencionan que el seguir los mandamientos es sinónimo del judaísmo. Incluso han llegado a decir que el judaísmo es satánico y cualquiera que quiere seguir los mandamientos de Dios está siguiendo un movimiento satánico.
Y ellos toman esa creencia o esa conclusión en base a este texto y a otros textos que son un poco confusos. Pero cuando entendemos lo que el apóstol Pablo está hablando, no está hablando en absoluto nada de eso. Aquellos que sostienen la idea, ¿verdad?, de que quieren demostrar que la ley de Dios es esclavitud. Ellos pretenden decir que no solamente debemos hacerla a un lado, sino que debemos totalmente echarla fuera. Y por lo tanto empiezan a juzgar a aquellos que quieren obedecer la ley de Dios, los tachan y los juzgan, e incluso llegan a llamarles hijos de Agar. Pero ¿qué está diciendo Pablo en verdad? El tema que Pablo presenta en los primeros 4 capítulos y medio de esta carta es la redención. Pablo está hablando de la salvación, la justificación. Y también, hermanos, está hablando de la afiliación con Dios. La salvación y la afiliación con Dios no se puede alcanzar por medio de la obediencia a la ley de Dios. Eso es lo que Pablo está estableciendo, es lo que ha dicho una y otra vez y nos da un ejemplo, otro ejemplo, y ahora llegamos a esta alegoría. El hombre, hermanos, es salvo por medio de la gracia de Dios, a través de la fe. Y esto es el regalo de Dios que establece nuestra relación con Él mismo. Por lo tanto, la herencia, es decir, la promesa, solo se puede obtener por medio de esta relación con Dios. Hay una pregunta, hermanos, que me gustaría que tengamos en mente mientras continuamos estudiando este pasaje. ¿Cuándo comenzó esta relación? Ahora estamos viendo, como mencioné, la salvación es por la gracia de Dios únicamente. Y es esta salvación, esta justificación, la que establece nuestra relación con Él mismo. Ahora, ¿cuándo comenzó esta relación? Regresemos a Gálatas capítulo 4, versículo 21 y 23. Dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El versículo clave de este pasaje es precisamente el versículo 21. Debemos preguntarnos, ¿quiénes son estos que quieren estar bajo la ley? Junto con esta pregunta continuamos con una siguiente pregunta. ¿Tener el deseo de obedecer la ley de Dios es sinónimo de estar bajo la ley? Y créemanos que son 2 preguntas distintas y tristemente muchos confunden ambas preguntas pensando lo mismo. Muchos cometen el error de confundir estas 2 posturas pensando que son lo mismo, pero no es así. Pablo hace, hermanos, un excelente trabajo, un trabajo en verdad excepcional explicando lo que significa estar bajo la ley. Específicamente en Romanos capítulo 6, Pablo llega a explicar precisamente lo que significa estar bajo la ley. En otras palabras, creo que es el versículo 6, nos dice que estar bajo la ley literalmente significa estar bajo el dominio del pecado. O como dice en el versículo 6, estar bajo el viejo hombre. Eso significa estar bajo la ley, estar bajo condenación, estar bajo la ley de pecado y de muerte. Eso es estar bajo la ley. Por tanto, aquellas personas que quieren ponerse bajo la ley están queriendo establecer su propia justicia, sin una confianza y sin una relación a través de la fe. Estas personas que quieren vivir bajo la ley están dependiendo toda su salvación exclusivamente en base a su obediencia a la ley. Por eso el apóstol Pablo una y otra vez nos está diciendo que nadie puede ser justificado por medio de las obras de la ley, porque por medio de la ley nadie será salvo. La ley no salva a nadie. La salvación no es por medio de la ley de Dios. Pero por eso Pablo menciona aquí esto. Como veremos más adelante, el pacto, hermanos, en Sinaí no puede permanecer por sí mismo. Y este es un error que muchas personas cometen al pensar, al querer desarrollar el dispensacionalismo, que quizá más adelante lo vamos a hablar en detalle. El pacto en Sinaí, hermanos, no fue dado para salvación. El pacto en Sinaí no puede salvar al hombre, no puede proveer expiación para el hombre.
Pablo le dice a aquellos que quieren vivir bajo la ley que en la misma ley habla que es imposible que alguien sea heredero de la promesa por medio de su propia habilidad de obedecer la ley. La misma ley dice que es imposible que alguien sea salvo por medio de la ley. Es por esa razón que Pablo ahora les presenta esta alegoría para poder explicar esto. El apóstol Pablo comienza con estos tres personajes que todo mundo, especialmente judíos, conocían de las Escrituras: Abraham, Sara y Agar. Es sumamente importante para nosotros conocer esta historia, porque sus acciones, esta historia y sus acciones nos van a ayudar a tener una base correcta de comparación para poder llegar a entender lo que Pablo está diciendo aquí. En Génesis 16 al 21 encontramos la historia de la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le dio a Abraham una promesa muy importante y muy especial, que a pesar de la edad avanzada de ambos, él y su esposa, Dios les iba a dar un hijo, les iba a dar un niño. Este hijo llevaría el pacto eterno. Este hijo, a través de él y su simiente, llegarían a ser multitud de naciones. A través de este hijo, el hijo de la promesa. Mientras pasaba el tiempo, Abraham y Sara comenzaron, hermanos, a perder su confianza en las promesas de Dios. Ya no confiaron en las palabras de Dios y pronto empezaron a buscar la manera de cumplir la promesa de Dios en sus propias fuerzas. Y eso es importante reiterar. Aquí Abraham estaba ahora haciendo lo que él pensaba correcto, lo que él estimaba correcto ante sus ojos para tratar de ayudarle a Dios en algo que solo Dios puede hacer. El hijo, este hijo, hermanos, este Ismael, fue el producto de la falta de fe de Abraham. Abraham, junto con Agar, tuvieron esa unión y trajeron ese producto, ese hijo, y ese es el hijo de la esclava, Ismael. Este hijo fue producto de las obras de Abraham, en lugar de una confianza plena en Dios. Por lo tanto, este hijo no podía ser heredero, porque no fue un hijo en base a promesa, en base a confianza, en base a fe, sino que fue un hijo en base a las fuerzas humanas, bajo el poder del hombre. Hijos de fe, hermanos, vienen por medio de padres de fe. La herencia, hermano, no es algo que se gana, no es algo que se merece. La herencia es algo que se adquiere por nacimiento y se da por la promesa. Y ahorita me van a entender un poquito más lo que estoy diciendo aquí. Fíjense lo que dice en Gálatas 4, 24 al 26. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La diferencia entre Agar y Sara es el fundamento de estos dos pactos que Pablo menciona aquí. El pacto dado en el monte Sinaí claramente se refiere a la ley de Moisés. El pacto que aquí se refiere fue dado más bien en Éxodo 19:5. Dice aquí: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El pacto comienza con la palabra hebrea ve'atá. Aquí la palabra significa por lo tanto, desde aquí en adelante. Esta declaración, hermanos, viene después de que Israel pone su confianza en Dios a través de la Pascua. Es ahí donde se establece la relación especial con Dios. Y ahora Dios los está sacando de Egipto para Él mismo. Los salvó de Egipto y ahora lo está llamando al desierto, lo está llamando a Él mismo.
Cuando lees cuidadosamente el pacto, hermanos, que se da en el monte, te vas a dar cuenta de que no hay ninguna mención de salvación, no hay ninguna mención de redención, ni nada por el estilo. Lo único que sí vemos es la promesa de que ellos serían un tesoro especial para Dios si ellos obedecían. Si el pacto de relación se establece primero, entonces la obediencia a la ley dada en el monte Sinaí te va a distinguir de entre todas las naciones. Si uno va en busca de la ley de Moisés primero, sin tener esta relación previamente establecida, entonces el resultado inevitablemente es esclavitud. Esto es porque uno está buscando la justicia externa, afuera de una relación con Dios. Esto, hermanos, no es porque la ley de Dios sea esclavitud, sino porque nosotros fallamos en guardar la ley. Permítanme poder explicar un poquito más esto. Nosotros debemos entender, hermanos, que antes de Sinaí, Dios había salvado al pueblo de Egipto a través de la Pascua. Ahí fue la salvación. Y después encontramos lo que Pablo llama más adelante el bautismo, que el pueblo atravesó el agua, ¿verdad? Atravesó el agua. Y fue después que Dios les entregó sus mandamientos, les entregó este pacto en Sinaí. No fue primero el pacto en Sinaí y después la salvación o después la relación con Dios. No, fue antes que ellos confiaron en Dios, se entregaron a Dios, creyeron a Dios y más adelante Dios entra en este pacto en Sinaí. Lo que Pablo está hablando aquí es que muchos de estos del partido de la circuncisión, muchos de estos judíos estaban entrando directamente a Sinaí, estaban entrando directamente a los mandamientos y confiando en los mandamientos, confiando en la ley para alcanzar su propia justicia, lo cual es imposible. No puedes llegar a ese estado de querer obedecer sin primero has llegado al punto donde llegas a establecer esa salvación con Dios. Primero es la salvación y después es una vida consagrada al Señor. No es una vida consagrada para alcanzar la salvación, no. Y es lo que Pablo está explicando aquí. La ley, hermanos, no liberó a Israel de Egipto. Voy a repetir eso. La ley no liberó a Israel de Egipto. La ley fue dada después de que ellos fueron librados. Y escúcheme, hermanos. Dios no los libró de Egipto para esclavizarlos en Sinaí. Dios no hace eso. Dios les dio su ley, lo cual fue libertad. La ley vino después que se estableció ya una relación basada en confianza con Dios. Cuando ya el pueblo está confiando en Dios, vieron la salvación de Egipto, vieron el milagro del mar, vieron estas cosas, ahora Dios ahora están entrando en este pacto de obediencia al Señor. Ese es el mismo patrón que se introduce a todos aquellos que son de la familia de Dios, comenzando desde Adán. Adán, hermanos, desde el principio fue creado como hijo de Dios. Y después de que fue creado, después de que nació o creado, como lo quieras llamar, después Dios le dio reglas con las cuales vivir. Noé, hermanos, dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y después Dios le dio instrucciones acerca de lo que tenía que hacer acerca de lo que tenía que hacer. Abraham, no dice la escritura que él creyó a Dios y después Dios le dio el pacto de la circuncisión. Hermanos, esto se puede entender fácilmente. El pacto en Éxodo 18:5 fue la promesa de que Israel obedecería a Dios, quien dijo que los separaría de todas las naciones. Y punto. Ese fue parte del pacto. Las obras de la ley, hermanos, por sí mismas no pueden librar. Las obras de la ley por sí mismas no pueden redimir. Si alguien depende en el pacto dado en el monte para poder ser redimido, hermanos, la cual no fue diseñada para eso, entonces tal persona está en esclavitud. Y reitero, no porque la ley sea esclavitud, sino porque él mismo se pone bajo la condenación de la ley porque no puede cumplir cada aspecto.
Nadie lo puede hacer. Si alguien quiere ser salvo por medio de la ley, entonces tiene que cumplir cada aspecto. Si no, nunca podrá alcanzar la salvación. Por lo tanto, hermanos, es imposible. El primer error, hermanos, que mucha gente comete al leer este pasaje de las dos mujeres, de estos dos pactos, el primer error que mucha gente comete es asumir equivocadamente que el pacto en el monte Sinaí fue la manera que Dios estaba salvando a Israel. Hermanos, muchos tienen ese concepto, muchos tienen ese pensamiento, como si la gracia no hubiese existido en el Antiguo Testamento y por eso antes era la ley, ahora es la gracia. Hermanos, no, eso no es correcto. El segundo error que se puede encontrar es cuando uno asume que el otro pacto que se menciona en el pasaje se refiere al nuevo pacto. Pero hermanos, esto es trágico por la razón de que no hay ni una sola mención del nuevo pacto en este pasaje. Tampoco se hace mención del Nuevo Testamento, como muchos piensan que ese texto está diciendo. Lo único que Pablo está haciendo, hermanos, es haciendo una comparación entre la sierva y la libre. Una promesa fue dada a Abraham y a Sara. Si ellos escuchaban y confiaban en la palabra de Dios, esta fue una relación basada en confianza, pero la otra no lo fue. Esta promesa fue dada después de que Abraham y Sara creyeron para justicia. Abraham y Sara, hermanos, ya habían establecido una relación basada en fe para con Dios. Una relación fue basada en confianza y la otra no. Esa es la comparación entre la libre y la esclava. Ahora, notemos nuevamente en Gálatas 4:25, porque aquí encontramos otra comparación que nos va a ayudar a entenderlo un poco más. Aquí, hermanos, encontramos otra parte de la alegoría de Pablo. Agar y el monte de Sinaí son sinónimos a Jerusalén, que Pablo dice de ahora. Ahora, Pablo dice de ahora, refiriéndose en ese tiempo, el primer siglo. Jerusalén de ese primer tiempo, de ese tiempo, él lo está comparando con monte Sinaí y con Agar. Cuando alguien estudia, hermanos, cualquier persona puede estudiar eso y ahorita hay muchísima información concerniente a eso. Cuando estudiamos el contexto histórico de Jerusalén del primer siglo, nos damos cuenta, hermanos, muy rápidamente que había una cantidad inmensa de diferentes sectas o partidos del judaísmo en el primer siglo. Había muchísimos, pero los dos más grandes eran la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, los cuales encontramos los fariseos y los saduceos. Estas dos sectas eran los que gobernaban prácticamente la gran parte de Israel en este tiempo. Estas dos sectas judías representaban la misma esencia de lo que el monte Sinaí es cuando no hay una relación con Dios previamente establecida, lo que he mencionado hace unos minutos. Si recordamos un poco de lo que también hemos hablado acerca de los del partido de la circuncisión, esta secta que salió de Jerusalén, ahora vamos a comprender lo que Pablo está discutiendo aquí. Para estos grupos, hermanos, para tanto los fariseos, los saduceos, los de la circuncisión, estos grupos, el ser ciudadano del reino, el ser hijo de Dios, no venía por medio del sacrificio de sangre, no venía por ese sustituto, sino que venía por una estricta observancia del pensamiento rabínico de la ley. En otras palabras, hermanos, esto era legalismo en todo su esplendor, totalmente. Cualquier persona que le agrega algo a la salvación, algo de obras, hermanos, eso ya es legalismo. Y hermanos, y eso es increíblemente peligroso, lo cual todos debemos de tener cuidado y escuchar atentamente, que nadie se desvíe tras esa mentira. Esto es lo que estos grupos estaban enfatizando, las obras de la ley, para que alguien pudiese llegar a ser heredero. Fíjense lo que dice en el versículo 26 y nos va a dar un poco más de información.
El segundo de los dos pactos, aquí Pablo ahora está comparándola con la Jerusalén de arriba, la madre de todos nosotros, dice Pablo. ¿Qué es esta Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros? ¿De qué está hablando Pablo? En Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23, el escritor de Hebreos nos da un pequeño destello de lo que Pablo estaba hablando en Gálatas acerca de la Jerusalén de arriba. Dice en Hebreos 12, 22 al 23, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¡Qué hermoso pasaje! Hermanos, esta es Jerusalén de arriba, el lugar a quien la audiencia del escritor se ha acercado y de la cual ellos son parte. Nosotros, mis queridos hermanos, que hemos creído en Jesús como el Mesías, como el perfecto sustituto, como el que murió sobre el madero por nuestros pecados, nosotros ahora, hermanos, somos ciudadanos de esa Jerusalén celestial. Esto encaja perfectamente con Efesios 2, 19 al 22, que nos dice que los gentiles creyentes ahora son parte de algo que ya existía antes. Usted y yo, hermanos, somos parte de algo mucho más grande, mucho más, podemos decir, antiguo, algo increíble. Somos de la Jerusalén celestial. Ya no somos, hermanos, extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos. Somos ciudadanos del Israel de Dios, mis queridos hermanos. Esta es la Jerusalén, la que es madre de todos nosotros. Esto, hermanos, en su contexto se refiere a todos los que han creído. Así que, hermanos, primero se debe establecer la relación con Dios por medio de la fe. Y eso vemos un ejemplo y retrato perfecto en la Pascua, en la primera Pascua. Cómo ellos escucharon lo que iba a venir, obedecieron al Señor, mostrando esa fe, aplicando la sangre sobre los dinteles de sus puertas, y estando detrás de esa sangre. Eso fue lo que les salvó. Dios miró la sangre y la sangre era una señal. Así nosotros hemos creído en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su sangre es aplicada a nuestra vida, por el cual nosotros somos perdonados. Glorioso, bendito, señores, bendito que Dios hizo esto para nosotros. Primero se establece esa relación con Dios por medio de la fe, pero después, hermanos, se establece la ley. Después establece Sinaí. Primero la Pascua y después Sinaí. Esta alegoría que usa Pablo encaja perfectamente con todo el tema de esta epístola. La redención y la relación se encuentran por medio de la fe en Dios solamente. Hermanos, esto siempre ha sido el comienzo de una vida entregada, una vida devota a Dios. Pablo no está traicionando el contexto de Gálatas con esta alegoría. El enfoque, hermanos, es redención. Si tú te quieres mezclar con el pacto en Sinaí, con entrega y confianza para alcanzar redención, entonces tú sí estás bajo maldición. Tú sí estás cayendo en esa alegoría, que eres hijo de la esclava de Agar. Estás confiando en tus obras para salvarte. Pero todos aquellos, mis queridos hermanos, todos aquellos que han pasado por la Pascua, como mencioné, que han conocido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debes entender que Dios quiere hacer de ti algo increíble. Él quiere moldearte a la imagen de su Hijo.
Y por esta razón, después de la salvación, después de la Pascua, vienen las reglas del reino. Viene que Dios establece cómo Él quiere que nosotros vivamos, cómo Él quiere que nosotros vivamos en amor hacia Él, en amor hacia el prójimo, cómo nosotros debemos vivir una vida santa, apartada del mundo para Él. Por esto fue el Sinaí. Así nosotros, hermanos, que ya hemos creído en el Mesías para la salvación, ahora Él nos dice claramente a nosotros: si me amáis, guardad mis mandamientos. Con esta alegoría, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo no está hablando en contra de aquellos que quieren vivir en obediencia a los mandatos del Señor. No, al contrario, está hablando en contra de aquellos que quieren vivir bajo la ley, bajo sus propias fuerzas para ganarse su salvación. No está hablando en contra de la ley de Dios, ni contra aquellos que quieren vivir en obediencia a ella. Mis queridos hermanos, la verdad, la Biblia es tan sencilla, la Biblia es tan clara. Cuando nosotros entendemos este contexto y entendemos esta aplicación tan sencilla, podemos comprender cómo toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, tiene una idea perfecta. Encaja así, es una sinfonía perfecta mezclada. Una no sustituye a la otra, sino que es una continuación perfecta ante los ojos de Dios y para nosotros también su pueblo. Espero, mis queridos hermanos, que lo que hemos mencionado el día de hoy haya sido algo claro, haya sido algo que pueda ayudar a dar un poco más de claridad en este aspecto. Si alguien me está escuchando en este momento y créeme, tú aún estás confiando en ti mismo para salvarte. Tú crees que tú eres una buena persona. Tú crees que no has hecho nada digno de que Dios no te reciba en el cielo. Pero la verdad es que no es así. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos quebrantado su ley, hemos quebrantado sus mandamientos. Y porque hemos quebrantado sus mandamientos, eso nos hace a nosotros estar bajo una maldición. Esto Pablo le llama la ley del pecado y de muerte. Si tú has pecado contra Dios, estás bajo la condenación, sufrirás la segunda muerte. Sin embargo, Dios hizo algo increíble, que a pesar de tu esclavitud, a pesar de tu vida alejada de Él mandó a su Hijo a este mundo a vivir perfectamente su ley. Y Él fue el único que ha sido perfecto, enteramente justo, recto, limpio, santo en todos los sentidos. Y voluntariamente da su vida sobre el madero, derrama su sangre preciosa. Y dice la Escritura que al tercer día, en la fiesta de primicias, Él resucita. Y Él dice, Biblia, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Dios te ofrece a ti salvación, Dios te ofrece a ti el perdón de pecados. Pon tu confianza en Él, confía en Él para que tú puedas ser salvo. Pero fíjate bien, no solamente Él te quiere librar de una condenación futura, no solamente Él dio su vida para quitarte de esa futura condenación, sino que Él ahora quiere transformar tu vida, quiere moldearte, quiere perfeccionarte. Y por eso Él ha establecido preciosos y grandísimos mandamientos sobre el cual Él quiere que nosotros vivamos. Por lo tanto, arrepiéntete de tu vida pasada, arrepiéntete de estar viviendo una vida contraria a lo que Dios desea. Ven al Señor, confiesa tus pecados, cree en el Mesías y una vez que te entregas a Él, mira lo que Él tiene para ti. Mira su palabra, lee con detenimiento y cuando hay algo ahí que el Señor te manda, obedécelo con todo tu corazón. Y créeme que día tras día el Señor va a ir cambiando tu corazón. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley no te salva, no te justifica, pero sí puede ayudarte, porque ahora, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual nos da el deseo y nos da el poder para obedecer al Señor en todo lo que Él nos ha pedido.
Por lo tanto, si usted ya es un creyente, si usted ya cree en el Mesías, usted vaya a las Escrituras, usted vea, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el deseo de Dios, que tú crezcas, que tú aprendas, que tu vida sea transformada por medio de lo que estaba escrito en su palabra, específicamente su ley. Que Dios nos ayude, que Dios nos siga dando de su gracia, que nos siga enseñando, porque la verdad, nadie aquí somos lo que deberíamos ser, pero día tras día nos esforzamos en su gracia para obedecer. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé su gracia. Y bueno, mis queridos hermanos, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, por favor, mis queridos hermanos, no dude en su corazón. Usted mande un mensaje, puede hacerlo aquí en la publicación de este programa, o puede mandar un mensaje privado, ya sea a mi hermano Longoria, a su servidor, y con mucho gusto responderemos cualquier pregunta que usted tenga. Señor Jehová, gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, mi Señor, por tu preciosa palabra, y gracias por el apóstol Pablo, que sin duda, mi Dios, fue un hombre increíblemente preparado, con una mente tan brillante, que por mucho tiempo, Señor, muchas personas lo han malinterpretado y han usado a Pablo como una excusa para apartarse de tus mandamientos, mi Dios. Por favor, mi Dios, ayúdanos, como dijo David, Señor, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Haz eso con nosotros, Señor. Haz eso con tu pueblo. Aviva a tu pueblo con tu palabra, Señor. Ruego, mi Dios, por la enseñanza, ruego por todos los que escuchan la voz de tu siervo. Te pido esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, les amamos, le agradecemos el tiempo que están aquí con nosotros. Y bueno, primeramente Dios, les esperamos la próxima semana y esperemos en Dios. Es muy probable que sea la última enseñanza de Gálatas. Por favor, no se lo vaya a perder. Por favor, comente, comparte con otros. Si usted cree que esta enseñanza puede ayudar a cualquier persona, mándalo a pastores, a quien sea.